no se pueden abrir así. Me estoy fijando acá. Bueno. Juli, cargalas ahí en el coso. Dale, ok. Bueno, iríamos seleccionando alguna para poner. La ambulancia. Silencien, a ver. Dale. Bueno, yo acá les voy a pegar la primera pregunta para que me vayan contestando. Primarios, médula y timo, muy bien. Secundarios, linfáticos, vaso. ¿Falta algo más ahí? Malt, bien. Tejidos mucosas, muy bien. Galt. Bueno, bien. ¿Y qué diferencias hay entre estos dos grupos de órganos? ¿Qué diferencia hay entre los primarios y los secundarios? ¿Qué me pueden decir ahí? El secundario es el encuentro. Los primeros es maduración. ¿Secundario qué? Están poniendo, ahí pusieron, el secundario es el encuentro con el antígeno, empieza la adaptativa en los secundarios. También pusieron, en los primarios se desarrollan. Pusieron, En los primarios se desarrolla la tolerancia central y en los órganos linfáticos secundarios la tolerancia periférica. Dale, sí. Como una bien, diferencia, no sé, general. Arrancaste fuerte, mirá que hay preguntas de eso después, ¿eh? Bien. Ahí puso Trinidad. Los primarios se encargan de la producción y maduración de los linfocitos. Bien, va queriendo. Manda la otra, Juli. Seguimos. Eso va bien. Ahora les voy a preguntar. Vamos un poquitito con las células. ¿A quiénes se los denomina polimorfonucleares y cuál es la función que tienen? Neutrófilos, ponen por ahí. Basófilos, neutrófilos, eosinófilos, muy bien, perfecto. Bien. Bien, Juli. Bien. Seguimos. Una gran pregunta. De esas, ¿cuáles son las primeras en llegar a los focos inflamatorios? A ver quién me dice eso. Neutrófilos, perfecto. Bárbaro, muy bien. ¿Solamente neutrófilos llegan a los focos inflamatorios? ¿O pueden llegar otras células? Macrófagos. ¿Serían macrófagos? Serían monocitos. Bien, monocitos, perfecto. Perfecto, muy bien, chicos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, díganme, ¿qué es la quimiotaxis? Atracción de células al sitio. Bien, va. Atracción de células por citocinas, muy bien. Muy bien. Y entonces, ya llegaron las células. ¿Qué es la diapédesis? La extravasación. Bueno, bastante. Células.
de células. Recuerden que las células van llegando, empiezan a rodar sobre el endotelio, se adhieren, se fijan por moléculas fijadoras y luego por medio de diapédesis, entre los espacios que hay entre las células endoteliales, aprovechan y se meten adentro del tejido extravascular. ¿Bien? Perfecto, integrinas, muy bien. Seguimos. Bueno, y ya que estamos hablando de inflamación, quiero que alguien me diga, rodamiento, adherencia, diapédesis y migración. Perfecto. Quiero que alguien me diga cuáles son los signos cardinales de la inflamación. Y ahora les voy a pasar una memotecnia por si no se los acuerdan. Son rubor, calor, tumefacción y dolor. Perfecto. Dolores está ruborizada porque tiene un tumor con calor, no se lo olvidan más. Perfecto. ¿Y alguno conoce el quinto? Pérdida de la función. Perfecto. Repetiles la memotécnica, Juli. Ahí se las escribo. Así como me lo sigo acordando yo, les puede servir, así como que no. Y ahora que ya estamos hablando de inmunidad innata, ya me dijeron prácticamente todo, la verdad bastante bien, vienen bien. ¿Qué es el sistema del complemento? Otro efector soluble bastante importante. Proteínas, conjunto de proteínas, bien. Solubles, 30, bien. Inmunidad humoral, inmunidad innata, proteínas en el suero. ¿Y qué hacen? Sintetizadas por el hígado. Bien, lisis. ¿Solamente lisis? Tienen como varias funciones que pueden ser inflamación, opsonización, lisis, con el MAC, el complemento de membrana. Bien, también son quimioatrayentes y también cumplen reacciones anafilácticas, ¿bien? Además de la opsonización. Bien, ¿y cuáles son las 3 vías por el cual se activa este sistema? Clásica, alterna, lectina. Bien, perfecto. Bueno, algo estudiaron. Bien. Impecable. Bueno, también tenemos algunas de inmunidad adquirida. Y acá vamos a arrancar. ¿En qué se diferencia la inmunidad innata de la inmunidad adquirida? Muy bien todo lo que están poniendo. Memoria y especificidad. Muy bien. Bien. También recuerden que la inmunidad inducible, eso es lo que les iba a decir. La inmunidad innata es constitutiva, es nativa, está todo el tiempo ahí. En cambio, la inmunidad adaptativa vos necesitas inducirla para poder generar los efectores. Bien. Perfecto. Innata rápida. Primera línea de defensa, natural, todo el tiempo. Perfecto. Bien. Bueno, y entonces díganme, dentro de la inmunidad adaptativa, ¿a qué se denomina la inmunidad humoral y a qué se denomina la rama celular de la inmunidad adaptativa? De la adaptativa, no de la innata. Anticuerpos, linfocitos B, humoral, mediado por anticuerpos, bien. ¿Y la celular? Linfocitos T, ahí va. Bien, humoral, anticuerpos, citotoxicidad y producción de citocinas, celular, macrófagos, linfocitos T. Bueno, bien, recuerden que cuando hablan de... ¿no hacemos repaso entonces? saben todo. Bueno, a ver, ¿con qué más lo podemos bombardear? ¿Cuál es la función de las células dendríticas en la inmunidad adquirida? A ver quién me cuenta eso.
Células presentadoras de antígenos pusieron. Bien. Es la bien. única que puede activar los linfocitos vírgenes, ¿puede ser? Sí. Los linfocitos T. Claro. Perfecto. Excelente. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de todo esto, si yo hablo de una célula dendrítica plasmocitoide, ¿es lo mismo que una célula dendrítica convencional o mieloide? No, no es lo mismo. La célula Y a ver, dendrítica ¿por qué? plasmocítica en producir grandes cantidades de interferón tipo 1. Perfecto. Bueno, de tanto echarles las bolas, Nacho, con el interferón y la dendrítica plasmocitoide quedó. Claro. Yo tengo una pregunta, Algo queda, ¿viste? profe. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo había estudiado las plasmacitoides convencionales, como que las convencionales eran las que presentaban los antígenos. Y en uno de los Power lo vi como las plasmacitoides. No, me queda una duda cuál es la función que cumple cada una. Error del pavo. Sí, las convencionales son las mieloides, que son las que presentan antígenos. Bueno, vamos hasta ahí. Bien. Ahora yo les pregunto, los linfocitos B de la zona marginal del vaso y los B1, ¿necesitan de la colaboración de linfocitos T? No, son independientes del linfocito. Perfecto. ¿Y cuáles son los dependientes de los linfocitos T? B2, los que van a generar memoria, Bien. se van a convertir en células productoras de anticuerpos. Perfecto. Y además de convertirse en células productoras de anticuerpos, ¿en qué más se convierte? Células de memoria. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta. ¿Los linfocitos T pueden reconocer antígenos en su forma nativa? No, esa es función del linfocito B. Gracias al BCR, que es de tipo inmunoglobulina. Bien. Bien, bien. Entonces, ¿qué reconoce el linfocito T? Péptidos Hidratos de carbono. procesados. Eso, perfecto. Péptidos Sí. procesados por la CPA. ¿En qué contexto? Va a depender si es TCD4 o TCD8. TCD8 a MHC2 y TCD4 a MHC... no, 1 y TCD4 a MHC2. Perfecto, impecable. Muy bien. Bueno, díganme entonces, ya que estamos hablando bastante de los linfocitos T, ¿qué tipos conocen? Los dos grandes grupos primero. Quiero que me digan. Los CD4 y CD8. Muy bien. Y a su vez, los CD4, ¿cómo los podemos dividir? En TH1, TH17, T regulador, y a su vez las T reguladoras se dividen en TR1 y TH3, inducibles y naturales. Uf, bien, bien. ¿Hay algún otro tipo de linfocito T helper? ¿Han leído en algún Power, en algún libro por ahí? ¿Hablar? TH9 y TH22. Perfecto. Ah, 9, 22. Perfecto, perfecto. Están afiladísimos. Afiladísimos. Entonces, díganme, ¿cuáles son las funciones de los T-helper foliculares? ¿Para qué están en los Quedarse en el órgano para dar la colaboración de linfocitos B2, Muy bien. Perfecto. que son la segunda señal que necesitan reconocer. ¿Y cuál es la primera? La presentación del péptido. O sea, reconocer el péptido por el BCR. Ahí está, perfecto. ¿Y la tercera? Función clonal. ¿Por citosina? O sea, por ejemplo, la interleucina 2 que permite la expansión clonal de los T. En el caso de los T, ¿no? Bien, ahí va. Va queriendo. ¿Qué más me pueden decir? Proliferación y diferenciación. Va por ahí.
Expansión clonal. Activación por diferenciación. Bueno, bien, muchachos. Ahora díganme entonces, ¿qué son los anticuerpos? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de cosas hay? Inmunoglobulinas. Bien, perfecto. Por lo tanto, ¿qué son? Si son inmunoglobulinas. Proteínas. Muy bien, perfecto. Ahí pusieron los tipos. Perfecto. ¿Cuáles serían los naturales? El M. Perfecto. ¿Cuáles son los que están siempre en la membrana del linfocito B? El D. Muy bien, bien. Es medio tramposa la pregunta, pero también están como solubles. Bien, ¿cuál es el que está principalmente en las mucosas y en las secreciones? La A. Perfecto. ¿Cuál media reacciones alérgicas y reacciones contra parásitos helmintos? El E. La E. Perfecto. Entonces, ¿cuál nos queda? ¿Qué hace la inmunoglobulina G? ¿Qué tiene? ¿Qué características tiene? Puede pasar la placenta, sobre todo la G1 y 3. Muy bien. Oh, bien. Es específica. Muy bien, atraviesa la placenta. Muy Está en la bien. respuesta secundaria. Si Tiene una alguien vida me dice media de cómo- 20 días. Si alguien me dice cómo es la estructura molecular de la inmunoglobulina A secretoria, yo ya le puedo decir que el final lo prueba de taquito. Forma de Perfecto. Ahí pusieron algo de la proteína J. A ver qué me pueden decir de eso. Es la que la permite internalizar. La unida va a estar, la A va a estar unida a una molécula que la va a internalizar y después la va a incidir y la va a llevar a la transmembrana, algo así era. El componente secretor. Eso quería escuchar. El componente secretor están unidos gracias a una cadena J. Bien, eso se libera y evita justamente que la inmunoglobulina A sea degradada por el microambiente que se genera en las mucosas. Bien, también presente en la IG. Con las mucosas. Estamos bien, Juli. Sí, espectacular. Bueno, Sí. vamos a largar. Vamos a largar. Vos, Juli, andás siguiendo el chat que yo no lo veo, dale. Perfecto. Bueno, chicos, muy bien. Felicito. Vamos bien. Lo que les pido es, ahora los voy a silenciar y lo que vamos a hacer, a los silenciense todos el micrófono y vayan escribiendo preguntas en el chat por si quieren. ¿Está? Silenciense ustedes igual por las dudas. Y larga. Bueno. Hoy vamos a hacer un resumen del sistema inmune, es bastante largo. Aguantamos hasta donde podemos y si nos cansamos y si se hace muy largo, después se los colgamos ahí en el campus o vemos con los chicos o pasamos por Instagram. ¿Está bien? Bueno, como sabemos, el sistema inmune nace con nosotros y muere con nosotros y tiene varias funciones que no es exclusivamente defendernos de los microorganismos, pero lo que nosotros queremos básicamente es estudiar la interacción entre el sistema inmune y los microorganismos dentro de lo que es nuestra materia, pero sabiendo que cumple muchísimas otras funciones. El sistema inmune nace de una célula madre pluripotencial, que es la célula madre hematopoyética,
Esta célula madre pluripotencial o célula madre progenitora va a dar origen a una estirpe mieloide y una estirpe linfoide. A su vez, la estirpe mieloide se va a dividir en serie megacariocítica, proeritroblasto, y esto va a ser eritroblasto, reticulocito y eritrocito, mieloblasto y monoblasto. El mieloblasto va a dar a los polimorfonucleares y el monoblasto a los monocitos. Dentro de la célula madre linfoide va a haber, a través del precursor linfoide común, dos series claras. Lo que sería las células natural killer, que se relacionan mucho en la progenie y en el origen de la progenie básicamente con los linfocitos T, porque utilizan básicamente los mismos mediadores de crecimiento, y los linfocitos. El precursor linfoide común y el precursor mieloide común van a desarrollarse inicialmente dentro de lo que es la médula ósea, que van a dar origen a células mieloides, mieloeritroides y algunas células dendríticas, y el linfocito B, y en el timo exclusivamente se va a desarrollar a los linfocitos T. Por lo tanto, los linfocitos T, el órgano linfoide primario de los linfocitos T, va a ser el timo, y del resto de las células del cine van a ser en médula ósea. El linfocito T en el timo va a atravesar lo que es la ontogenia linfocitaria, para crecer linfocitos T que no sean autorreactivos, y estos van a ser T simples positivos que llamamos o CD4 o CD8, como se ven en la figura. Estos linfocitos T simples positivos van a salir del timo y van a adquirir su diferenciación, salen maduros del timo, pero vírgenes, y van a adquirir su diferenciación en los órganos linfoides secundarios, como bien estuvimos viendo. Los linfocitos B de médula ósea también salen vírgenes y van a adquirir su diferenciación y capacitación en órganos linfoides secundarios. Hay linfocitos T citotóxicos y células natural killer, linfocitos citolíticos, células natural killer. Las células dendríticas, las plasmocitoides, acá los tenemos bien explicados. Las plasmocitoides tienen menor capacidad antigénica y secretan grandes cantidades de y las mieloides al revés, gran capacidad de presentación antigénica y secreción de interleukinados. Después tenemos monocitos simorfos y polimorfonucleares. La ontogenia de las células del sistema inmune, el mapa hematopoyético, como dijimos recién, involucra el órgano linfoide primario, en este caso la médula ósea y el timo, que es donde nacen las células del sistema inmune y se diferencian y maduran para salir maduras, y los órganos linfáticos periféricos, como dijimos recién, ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide asociado mucosas, que es donde van a adquirir su activación, proliferación y diferenciación. De primarios remarcamos y el resto son todos órganos linfoides secundarios. En algún momento se hubo el rol de las mucosas como órganos linfoides terciarios, confuso, y nosotros no lo usamos. Tenemos órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. La circulación y la migración de antígenos y células del sistema inmune está efectuada básicamente por los conductos linfáticos y la circulación linfática
antígenos intervinieron. Por lo tanto, la integridad de las barreras físicas es sumamente importante, que esta membrana nos diferencia de la afuera y nos permite también, como una estructura, como una muralla, permitir mantener afuera a los patógenos. Pero no, es esta membrana que nos separa de afuera, no solamente tiene una función anatómica de barrera, sino que además tiene una función biológica y química. No es solamente una función anatómica de separación. Tiene proteínas y enzimas, tiene microorganismos, comensales, tiene características físico-químicas que le permiten en ciertos tejidos de patrones de anidamiento de microorganismos, tiene características como movilidad y características químicas que es bajo en el tubo digestivo, alto en las bacterias comensales y un pH alto en la piel. Microorganismos, como vimos el miércoles y estuvimos viendo hasta aquí, tienen características filogenéticamente heredadas que los definen como tal, y a estas características filogenéticamente heredadas que los definen como tal, les pusimos un nombre que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones, dentro de los que hay receptores solubles y receptores asociados a la mucosa. Una vez producida la unión entre los patrones moleculares y los receptores, lo que vamos a hacer es unir al microorganismo con estos receptores, como los receptores scavenger o la proteína C reactiva. Estos se van a unir y van a contra un receptor de la célula van a aumentar la fagocitosis asociándose en la célula fagocítica y van a desencadenar una cascada proteolítica que resulta en la lisis del microorganismo. Por otro lado, la activación de los receptores de reconocimiento de patrones unidos a la membrana de la célula, que cuando toman contacto con el microorganismo van a desencadenar la fagocitosis asociada al microorganismo, la activación de la célula inmune que está entocitando ese microorganismo y la liberación de citoquinas proinflamatorias para dar señal de la activación de este receptor. Pero no son los únicos los patrones moleculares asociados a patógenos, sino que hay otros sensores de daño que se llaman patrones moleculares asociados a moléculas de daño. Por lo tanto, cuando hay un daño celular severo que involucra una severa, por ejemplo, la necrosis celular, que en todos los casos es anormal, que una célula entra en necrosis, se produce una muerte celular no controlada y esta necrosis va a liberar patrones moleculares asociados a daño que también van a ser reconocidos por algunos diferentes, es verdad, receptores de reconocimiento de patrones, como NOD, por ejemplo, y estos van a generar también la activación del sistema inmune. Por otro lado, también hay estímulos de injuria, como puede ser el frío extremo, el calor extremo, quemaduras o traumatismos, y esto genera también una anomalía en la muerte celular o sustancias tóxicas como fármacos que pueden disregular o radiación ultravioleta como las quemaduras solares, que generan una apoptosis anormal. Esta apoptosis anormal va a generar también un aumento de la cantidad de células apoptóticas que van a ser censadas células fagocíticas, y estas células fagocíticas van a ingerir estas células apoptóticas anormales que tienen patrones moleculares asociados a daño y van a generar también activación del sistema inmune en esta forma. En los casos donde el daño no es severo, donde no hay un daño grave, el sistema inmune puede controlar esta situación porque
cuando se fagocitan los cuerpos, las células apoptóticas, el sistema inmune queda quiescente y no se activa. Esta es la diferencia central entre la necrosis y la apoptosis. La apoptosis controlada es fisiológica y en ningún caso se activa el sistema inmune. Ahora, cuando hay una apoptosis anormal, porque hay injuria celular o situaciones que sobrepasan la capacidad normal de contención de estas células, se pueden liberar células. Pero siempre, siempre, siempre la necrosis asocia activación de la respuesta inmune. Bueno, como vimos, había receptores de reconocimiento de patrones unidos a la mucosa, a la membrana plasmática, perdón, como son los receptores TOL, los NOD, etcétera, que tienen una localización particular y ligandos particulares. Por otro lado, podemos ver que los receptores TOL son encargados de reconocer ácido lipoteicoico, peptidoglicanos, lipopolisacáridos, flagelina. El otro día hablábamos de la flagelina y la importancia del reconocimiento por TOL5, sobre todo en bacterias o en parásitos que tienen flagelos y que tienen fimbrias, ácidos lipoteicoico, y en los que son intracelulares, que están unidos a la membrana del endosoma. Cuando endocitamos bacterias o virus que contienen envueltos con membrana, pueden reconocer físicamente ese tipo de estructura de los PAMs. Dentro de los solubles tenemos las pentraginas, como la proteína C reactiva, las lectinas ligadoras de manosa, las proteínas del surfactante dentro del alvéolo pulmonar. Las colectinas pueden estar en el plasma o en el alvéolo, las ficolinas y el complemento. Por lo tanto, la proteína C reactiva y el complemento que son fabricados en el hígado son receptores de reconocimiento de patrones que se liberan a la circulación periférica, al igual que la proteína ligadora de manosa. Ahora, fabrica y secreta en el espacio alveolar surfactantes que son colectinas, que son receptores de reconocimiento de patrones. Por lo tanto, luego de la estimulación vía PAMP, que puede ser a través de su receptor soluble o de membrana, se van a liberar citoquinas o quemoquinas, y estas citoquinas o quemoquinas van a generar estimulación en diferentes efectores, que son células endoteliales, monocitos macrófagos, células dendríticas y fagocitos, produciendo su activación, su migración y o diferenciación, que nos va a permitir, en estos casos, funciones efectoras más específicas. Entonces, las vías de señalizaciones son vías de señalizaciones que se encargan de, recuerden, transducción de señales, receptor de la señal, transducción de la señal, que tienen como objetivo final, a través de una cascada que es parecida a la que utiliza el complemento, de activaciones consecutivas entre lo que van de una sinasa y se va de una forma activa a una forma inactiva, y la desfosforilación de una forma activa a una forma inactiva por una fosfatasa. La proteína, el sustrato activado, que es el sustrato activo que es fosforilado, tiene función metabólica dentro de la célula y termina produciendo una activación de un marco de transcripción, migra al núcleo y activa un marco de transcripción dependiente de esta cascada de moléculas o de factores de transcripción, y los factores de transcripción tienen como último objetivo activar la replicación del DNA para generar, por ejemplo, la producción de proteínas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, lo que sea. Entonces, las células de la inmunidad innata que participan de la respuesta inmune como primera línea de defensa son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos son polimorfonucleares, como podemos ver en las fotos aquí del medio. Se llama porque tienen los núcleos multipolares
con granos intracitoplasmáticos y su función efectora está representada aquí básicamente en la fagocitosis y destrucción de parásitos intracelulares, degradación, degranulación y degradación extracelular a través de la formación de NETs de los neutrófilos, la producción de citoquina, todos los citoquinas, los eosinófilos y los basófilos básicamente actúan principalmente sobre la acción contra parásitos extracelulares, parásitos helmintos, básicamente, aunque también producen cantidades de histamina y que intervienen en la inflamación. Los macrófagos monocitos son células mononucleares, como los mastocitos y las células dendríticas, tienen orígenes diferentes. Ellos activan, básicamente participan en los macrófagos en la presentación antigénica, son grandes productores de citoquinas y grandes responsables de la fagocitosis y la eliminación tanto de cuerpos apoptóticos como de bacterias de gran tamaño. Ahora, los mastocitos producen retractantes y producen histamina y participan básicamente en la inflamación aguda y participan en la contención de agentes parasitarios. Las células dendríticas, la vamos a ver más próximamente. Recordemos a las células dendríticas, como bien dijimos hasta aquí, que hay dos formas, células dendríticas plasmocitoides y mieloides, dentro de los cuales las mieloides son las que presentan antígenos. En este caso, tenemos a los macrófagos activados que secretan grandes cantidades de moléculas de citoquinas proinflamatorias. Esto, recuerden que hay dos formas de activación del macrófago. Una forma que es la activación de macrófagos en un perfil clásico y otra es en un perfil alternativo. La activación de los macrófagos depende básicamente del antígeno, de la forma en que han sido activados. Estos monocitos o macrófagos que se residen en tejidos tienen un nombre y en este caso en el sistema nervioso central se llaman microglias. Hay macrófagos residentes de médula ósea, macrófagos alveolares, en el hueso se llaman macrófagos de la cavidad pleural, esplénicos y nobleales, glomerulales mesangiales, residentes que se llaman idiocitos. Por lo tanto, el cáncer de estos tipos de macrófagos tienen nombres particulares, o la neoplasia asociada a estos tienen nombres particulares. En el hígado se llaman células y obviamente participan en la inflamación crónica y su activación crónica se llaman células epiteliales ginecales, en algunos casos células de Langerhans, que son diferentes a las células de Langerhans de la piel, que son células dendríticas. Por lo tanto, la fagocitosis y la muerte de una bacteria en el contexto de una activación involucra la quimiotaxis del monocito, su adherencia, la activación celular, como dijimos, la diapedesis dentro del tejido para la activación celular a través del receptor de reconocimiento de patrones, la fagocitosis, la formación, obviamente la activación de pH oxidasa, disminución del pH intracelular, la unión del fagosoma con el fagolisosoma y la formación de las granos plasmáticos que van a activarse y degradar las enzimas proteolíticas con la digestión secundaria de esta bacteria y la degradación y la eliminación de los productos digeridos de la bacteria y secundariamente la presentación antigénica de los antígenos que así sean requeridos. Por lo tanto, en vista a mayor aumento de lo que sería el mecanismo de fagocitosis y destrucción de los microorganismos, donde se van respetando todos estos mecanismos como les comentamos recién. Por lo tanto, el macrófago, una vez activado, puede producir interleuquina, a través de los PAMs, puede producir interleuquinas proinflamatorias, puede promover la expansión de células Th17, puede promoverla y secretar factores para otros granulocitos macrófagos, para fibroblastos, para plaquetas, para diferentes linajes celulares, puede producir la activación de linfocitos TCD4 en un perfil Th1, puede ser activado en un perfil clásico de activación, en un perfil
alternativo de activación va a producir interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa, generando una actividad inflamatoria y tolerógena. Por lo tanto, el macrófago va a poder, una vez activado, generar un montón de activaciones y de diferenciaciones sobre el endotelio, otros macrófagos, células natural killer, células dendríticas, neutrófilos y mastocitos. Por lo tanto, en el rol central del macrófago, una vez activado a través de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, poder ejercer control y activación de diferentes perfiles celulares fundamentales en los mecanismos de inflamación y de contención de la inmunidad innata. Este tema es central. Respecto a las células de... Nacho, Sí. Perdón que te interrumpa, pero vos sabés que me agarró amnesia y le quiero preguntar a los chicos, ¿cuál es la principal citocina capaz de activar al macrófago? Quiero que alguno prenda el micrófono y me conteste. ¿Nadie? ¿Alguno se anima? Ahí están poniendo, se activa por TH1, están poniendo interferón gamma. Muy bien, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa son los grandes activadores del macrófago. Perfecto. Esa es la clave, esa es la clave. Por lo tanto, ¿y son quiénes se crean interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa? Dendrítica. Ahí pusieron en el chat plasmacigoidea, pero yo quiero creer que quieren decir plasmocitoides. Tal cual. ¿Y el factor de necrosis tumoral alfa? También el ACK, el endotelio, los fibroblastos, todo lo que esté en contacto con el afuera, los neutrófilos secretan mucha cantidad de TNF. Por lo tanto, en una reacción inflamatoria, ni bien entra el antígeno o el patógeno y se choca con la membrana limitante, la señal de alarma que se genera inmediatamente en ese lugar es la secreción de interleuquina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa. Justamente por ese motivo. Porque necesitas macrófagos que te vengan a ayudar. Sería como que tenés a los arqueros y al ejército parado ahí en la barrera, en lo que sería la contención externa, y esa es tu manera de llamar a los tanques. Los tanques serían los macrófagos. Entonces vos necesitas tanques para contener al ejército rival. Bueno, sigamos. Células dendríticas. Entonces, las células dendríticas inmaduras y maduras. Sabemos que hay dos tipos de células dendríticas. Hay células dendríticas plasmocitoides y mieloides. Estuvimos charlando bastante bien hoy. Lo que quiero remarcar un poquitito acerca de las mieloides, básicamente, las inmaduras y las maduras. Y como vimos, hay unas que están en el medio que se llaman semimaduras, que son las células dendríticas tolerogénicas. ¿Está? Las diferencias centrales son que las inmaduras, obviamente, se pueden mover mucho, comer mucho y mover poco, y las maduras se pueden mover mucho y comer poco. Los tejidos periféricos, esperando recibir el antígeno, una vez que reciben el antígeno, lo pueden endocitar y procesar, y una vez que lo endocitan y lo procesan, se activan, maduran y ya migran al tejido, al órgano linfático, pierden esa capacidad de migración y tienen alta capacidad de expresión de moléculas de MHC. Por lo tanto, las células dendríticas inmaduras tienen gran capacidad de procesamiento antigénico y de activación, y ¿qué van a hacer? Su rol central de las células dendríticas, por lo tanto, es hacer el cebado o el priming de linfocitos T vírgenes, y estos linfocitos T vírgenes, como vimos,
se genera el reconocimiento ligado a través de MHC contra TCR, la activación de linfocitos T vírgenes con su consecuente expansión clonal, proliferación, diferenciación y captación. Por lo tanto, en este cuadro tienen sintetizado los diferentes tipos de linfocitos T, CD4 y CD8 efectores con su consecutiva acción ulterior y la diferenciación posterior de células efectoras, células efectoras que en otro contexto se diferenciaron a células T reguladoras. Y de una manera sinérgica, ese mismo proceso inmune, que llevó unos días ya, tiene la consecuente activación de linfocitos B2 para, a través de la colaboración con TH foliculares, para generar plasmocitos y plasmocitos de larga vida media, y por lo tanto también células de memoria que sean capaces de generar anticuerpos citotóxicos y neutralizantes, que son dos cosas diferentes, lo cual es importante de recordar que van a terminar de completar este esquema que sería nuestro ejército o nuestro equipo de fútbol. Por lo tanto, el equipo de fútbol nuestro involucraría poner en la defensa y acá atrás a todos los células y receptores y PRRs que van acá, células y PRRs, dentro de lo que podríamos poner células natural killer, macrófagos, polimorfonucleares, etcétera, y células de lo que serían queratinocitos, fibrolastos, etcétera, y a partir de ahí poner como de 5, pondríamos de 5 a la célula dendrítica en la mitad de la cancha, y arriba ya pondríamos B, que son los que nos van a generar nuestra diferenciación. Por lo tanto, en médula ósea es un órgano linfoide primario, salen los precursores de las células dendritas y de otras células también, que viajan por sangre con monocitos y otros precursores de dendrítica articulación y se depositan en piel o mucosas y se diferencian, en algunos casos, y al igual que los monocitos extravasados a macrófagos, células dendríticas inmaduras, que van a ocupar su lugar en la periferia. En la periferia, las inmaduras toman contacto con un antígeno, y cuando toman contacto con el antígeno, endositan ese antígeno, lo procesan, se activan, y cuando se activan esas células dendríticas, ya migran al órgano linfático secundario, a los órganos linfáticos y a los ganglios regionales, ya como células dendríticas maduras, donde aumentan la capacidad de expresión de moléculas de HC y pueden presentarle antígenos a un linfocito T virgen con su activación y expansión clonal. Cambiando entonces, tenemos a las células natural killer, que como sabemos hay dos tipos de funciones de células naturales. Citotóxica, que tiene como función eliminar células alteradas porque se alteraron por algún proceso de apoptosis o por células tumorales o por células infectadas. Por lo tanto, va a poder eliminar a células alteradas como a células infectadas por virus. Sí, Nacho, están preguntando acá en el chat cuál es la principal diferencia entre las NK y las NKT. Bien, sí, ahí voy. Las células NK tienen dos funciones fundamentales: las células citotóxicas y las secretoras. Las células NK no son NK, no son ni T ni B. Las células NKT son células T, son CD3 positivo, que no son ni CD4 ni CD8, y tienen una función básicamente citotóxica, y de generación de citoquinas. Se localizan predominantemente en las mucosas y se activan después de algunas situaciones particulares. Por lo tanto, las células NK son de una estirpe celular diferente a las células NKT, y las células NKT, a lo mismo que los linfocitos, los linfocitos que tienen un TCR, que no es ni alfa ni beta, es gamma delta, tienen una función diferente para otra función efectora distinta, predominantemente citotóxica,
y tienen otro perfil de secreción de citocinas. Bien, volvemos. Las células NK son células. Las células NK son células NK. Y las células NK tienen un origen linfoide, pero no presentan no tienen la distribución de receptores como tienen los linfocitos T que tienen el TCR. Las NKT tienen un TCR, y además tienen otros receptores. Las células NK pueden reconocer y secretar cosas. Tienen grandes, las más vírgenes son estas, tienen gran capacidad de secreción de citoquinas, y las maduras, que son citotóxicas, ya tienen una función citotóxica efectora, que están por perforinas o aganenzimas o FAS. ¿Ah? Las NKT no tienen esto, tienen TCR, son CD3 positiva, pero no son ni CD4 ni CD8, y tienen otro perfil de activación diferente a las NK, tienen otro predominio. Las NK son más o menos entre un 5 y un 10% de las células de los linfocitos de sangre periférica, y las NK son del 1%, porque tienen un asentamiento predominante en mucosas y la función de reconocer, por ejemplo, péptidos derivados de los lípidos, otro tipo de función secretora y efectora, básicamente. A ver. Bueno, la parte citotóxica, ¿se entendió? No sé por si se entendió. Voy a seguir porque es largo lo de hoy. Y no me quiero quedar en un lado que es NK, NKT y TCR gamma delta. Es otra cosa. Es un tema más puntual, es un repaso estoy. Vamos a tener conceptos generalizados grandes, porque si no nos vamos a marear en lo importante. ¿Está? Por lo tanto, las células NK, volviendo, tienen función de eliminar células alteradas o morales o células infectadas por virus. Tienen una función citotóxica y una función secretora. Hay dos tipos, unas más vírgenes y unas maduras. Las que son más vírgenes tienen una función más secretora de citocinas, y las que son maduras tienen una función predominantemente citotóxica. Los mecanismos citotóxicos los pueden hacer por dos mecanismos: porque generan perforinas o aganenzimas, o porque eliminan, o por el sistema de FAS y FAS ligando, que es apoptosis mediada por receptor, como se ve acá. Esto es un mecanismo mediado por aganenzimas, y acá la endocitosis mediada por receptor y las funciones completas de lo que sería las células natural killer. Por lo tanto, la activación de las células de la inmunidad innata, siempre por un pump a través del antígeno que es reconocido por un RRP, activa un macrófago. Este macrófago que ya vimos que se activa por interferón gamma y factor de necrosis alfa, va a producir citoquinas, va a estimular la quimiotaxis, liberación de enzimas, fagocitosis, etc. Que esto va a generar la activación de dos cosas. Uno, va a activar el sistema inmune adaptativo, y por otro lado, va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Hasta aquí estamos bien, Juli? Bien, hasta ahora las preguntas que han salido las has ido contestando vos. Yo les he puesto también alguna que otra pregunta a medida que vos ibas hablando para que contesten algo rápido, y vienen todos bastante embalados. Así que podés seguir tranquilo. Bueno, listo, sigo. Entonces, por lo tanto, la respuesta inflamatoria que se va a originar luego de un estímulo, como vimos, que no puede, siempre va a haber una respuesta inflamatoria, aunque sea local, y parácrina, que tiene que ver con la activación, como vemos en el tejido, aunque no sea una respuesta inflamatoria sistémica. Una diferencia es una respuesta inflamatoria local, como vemos hasta acá, es necesaria ¿para qué? Y porque hay que activar macrófagos y un montón de células, y eso está parte es parte de la activación de la respuesta inflamatoria. Ahora, cuando el antígeno o la noxa, no necesariamente antigénica, porque vos podés tener una noxa que no sea un patógeno, no sea un microorganismo, te quemaste, te cortaste, no sé,
te quemaste con rayos del sol y te quemaste la piel, lo que sea. Eso es una noxa. Si la noxa no puede ser limitada en el tejido donde está ocurriendo el problema, en ese caso va a haber una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Está bien? La respuesta inflamatoria sistémica es normal e involucra otros signos, además de los locales, que fueron los que nombraron ustedes, que tienen que ver con la tríada de Virchow, y tiene como objetivo activar a la magnitud general del sistema. ¿Está? Sí, la fiebre es parte de una respuesta inflamatoria sistémica, y eso se genera cuando la interleuquina 1 llega al hipotálamo, y ahí, como interleuquina 1 beta, activa unas cosas en el hipotálamo y se genera la fiebre. Por lo tanto, el sistema nervioso central es el que termina dando la orden, el sí, el visto bueno, para que se genere, para que se aumente la temperatura corporal total a más de 37.5 grados. ¿Ustedes saben por qué tenemos fiebre? ¿Qué significa la fiebre? ¿Por qué tenemos 38, 39 grados? ¿Saben eso? ¿Para qué tengo fiebre? ¿Y por qué lo elimino el patógeno? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo? Porque no sobreviven a esa temperatura. Bien. Esto quiero que les quede pero grabado. Entonces, cuando estén atendiendo a alguien o cuando les consulten a alguien, algún amigo, che, estoy con fiebre. ¿Qué pasó? Es normal, negro. Tener fiebre es normal. ¿Está? La fiebre es buena, hace bien tener fiebre, tal cual. ¿Por qué? Porque te estás cagando a trompadas con los microorganismos. Entonces, si vos tenés fiebre, significa que estás eliminando microorganismos. ¿Por qué? Porque levantaste la temperatura de la olla y con eso, ya solo eso, metabólicamente los microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos, sobre todo virus y bacterias, no pueden sobrevivir metabólicamente. ¿Está? Otra cosa es el pirógeno y el ciclo de la activación de la fiebre, dentro del cual la activación de la fiebre y el ciclo que tiene que ver como consecuencia de la respuesta inflamatoria que desencadena fiebre es algo que se llama inflamosoma, que no es para ustedes. ¿Está? Tal cual. Por lo tanto, hay cosas que activan los inflamosomas, por ejemplo, los lipopolisacáridos, muy bien, como ponen ahí los chicos, que son pirógenos normales. Hay un montón de pirógenos normales, pero eso está súper recontra regulado. Vos no tenés fiebre porque sí. ¿Está? Entonces, eso se controla específicamente, y ese control también, como la cascada del complemento, necesita un visto bueno y una activación. Bien, entonces, la inflamación es el término que se le da a la serie de acontecimientos que rodean a la respuesta inmune, y la podemos ver, como me explicaron ustedes, es una característica que se da como conjunto y como consecuencia de la liberación de citocinas, quimosinas y diferentes sustancias que terminan desencadenando respuestas inflamatorias locales y sistémicas. ¿Y para qué queremos tener una respuesta inflamatoria? Porque estos mediadores ayudan a reclutar más sistema inmune o más ejército para eliminar definitivamente a un patógeno o a una noxa. ¿Está? Por lo tanto, la fase inflamatoria tiene dos fases. Tiene una fase aguda, que tiene una breve evolución, donde el rol central de la fase aguda está dado por los neutrófilos, y una fase crónica de duración mayor, donde el rol central está dado por la presencia de predominantemente macrófagos. Proliferan los vasos sanguíneos, hay fibrosis del tejido y consecuentemente luego de eso hay necrosis. Por lo tanto, la inflamación crónica es algo que no queremos tener. ¿Está? En una situación normal de una respuesta inflamatoria normal, como vemos aquí, lo que va a generarse es, a través de los pasos celular, se va a generar fagocitosis de bacteria, pongámosle que es un lipopolisacárido, por lo tanto, es un gram negativo que tiene gran capacidad de activar y es un pirógeno propio,
la inflamación, esto se va a terminar generando la libre de mediadores proinflamatorios como el factor y la interleuquina 1, que van a generar la activación vascular del endotelio y la activación de monocitos, la activación de linfocitos, el reclutamiento de factores quimiotácticos, la activación de linfocitos T, la 6, la 8 y la 12, y estos tres van a generar las proteínas, que se liberen proteínas de fase aguda del hígado, que se movilicen neutrófilos de sangre de la médula ósea, y en el hipotálamo van a generar la producción de fiebre. Por lo tanto, algo de lo que habíamos visto hasta recién, que los chicos habían contado, que era lo que generaba la migración de células inmunes al tejido inflamatorio, tenemos los leucocitos, neutrófilos, monocitos, lo que sea, en sus diferentes fases de migración, donde el rol central que tienen las integrinas y selectinas en la migración y extravasación de estos elementos. Por lo tanto, el foco infeccioso manda, y el que manda puntualmente es el pump que utiliza el patógeno para reclutar al ejército que sea necesario a través de con una consecuente llegada de elementos inmunes que correspondan para la eliminación de este patógeno, pero tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa, como la cascada de la inflamación, son situaciones que ocurren en simultáneo, en el mismo tiempo, por diferentes actores, como son los que se ven en este momento. Por lo tanto, ante la llegada de una bacteria, vamos a repetir, lo primero que llega son los neutrófilos, hay moléculas que se liberan, hay moléculas que ya estaban preformadas en el tejido, o células residentes del tejido que se activan y van produciendo señales y se va activando un complemento en ese tejido. También el complemento, como vimos, ahora lo vamos a repasar un poquitito, puede activar a los mastocitos, también puede ser quimioatractante, puede ser un factor quimiotáctico para neutrófilos y participar de la respuesta inflamatoria inmediata o aguda. Los mastocitos, recordemos que tienen gránulos de diferentes características, son activados por C3A y C5A, aunque también hay unos pumps que los pueden activar a través de sus respectivos PR. Su activación, mediado por fosfolipasa 2, genera la activación del ácido araquidónico a través de la lipoxigenasa. ¿Se acuerdan de eso? Y la consecuente degranulación que va a generar aminas vasoactivas, citoquinas y factores quimiotácticos. Tenemos entonces el rol central del mastocito en la generación a través de la lipoxigenasa de leucotrienos y de la ciclooxigenasa de prostaglandinas y tromboxanos, que se generan, por ejemplo, a través de los leucotrienos, generan aminas vasoactivas, se liberan moco a la vía aérea o al tubo digestivo y hay quimiotaxis. Entonces, esto es lo que nosotros, ustedes cuando estén en cuarto van a ver cuando damos medicación para alterar la lipoxigenasa y disminuir la actividad de los leucotrienos. Y la ciclooxigenasa, que es la COX, son las prostaglandinas, genera prostaglandinas y tromboxanos. Efecto final, la constricción, cerrar los músculos bronquiales o no estriados, funciona sobre la agregación plaquetaria y vasodilatación. Por lo tanto, los mastocitos son centrales en la cascada inflamatoria aguda, porque la liberación de sus gránulos, además de la activación enzimática, que como dijimos es por alteración de por la mediación de fosfolipasa 2, se genera la liberación de gránulos, liberan histamina, proteoglicanos y un montón de otras enzimas y proteínas y citoquinas que tienen efectos directos sobre las funciones de otras células y de los tejidos. Por lo tanto, como resumen, los tipos de inflamación: inflamación aguda, crónica, inflamaciones de bajo grado. Las principales causas que generan este tipo
de activación, las células involucradas en este tipo de inflamación, sus principales mediadores, cuándo ocurren, obviamente inmediato, retardado y retardado, cuánto duran. Una inflamación aguda resuelve en 4 o 5 días, y es por esto importante de remarcar cuando un proceso infeccioso o patogénico o inflamatorio, cualquiera sea, dura más de 5 días, el rol de las células que intervienen es diferente y la consecuencia que tiene este acto inflamatorio puede ser irreversible. Por lo tanto, no es normal, lo tengo yo nomás. Por lo tanto, la persistencia de inflamación crónica o el hallazgo de inflamación crónica puede ser muy nocivo al sistema. Por lo tanto, es importante recordar que una normal inflamatorio agudo como respuesta a un patógeno no suele durar más de 5 días. ¿Está? Cuando la situación dura más de una semana, al cuadro inflamatorio entra dentro de la inflamación crónica y es un problema, por lo tanto tenemos que intervenir activamente. Cambiando de tema, no sé cómo están, faltan bastantes diapos, así que sigo y al que quiere me sigue y al que no se va. Bienvenido está. ¿Está bien? Así que tranquilo, yo no tengo drama. El complemento es un conjunto de proteínas solubles que fabrica el hígado. Dentro de este conjunto de proteínas solubles se les llama proteínas de fase como la proteína C reactiva, el complemento y tantas otras, que libera el hígado en una situación, en este caso normal, o en una situación de estrés. Estas proteínas circulan inactivas en sangre y se depositan en los tejidos, y al reconocer un patógeno se activan. Ya vimos, ahora vamos a ver cómo se activan el complemento, y cuando se activa el complemento, se activa con una reacción en cascada, y esta cascada termina generando el complejo de ataque de membrana, que es el MAC, que es de C5 a C9. Por lo tanto, el inicio de la activación del complemento se puede dar por, como vimos, 3 vías: la vía clásica, la vía y la vía alternativa. Ahora, siempre que se activa, siempre se activan las otras vías. ¿Por qué? Porque cuando yo activo vía clásica a través de un inmunocomplejo, es una IgM, los IgM unidos al patógeno, esto se llama inmunocomplejo. Miren, este es un gram negativo, activan al anticuerpo, pero este gram negativo también puede, por los lipopolisacáridos, activar la vía de las lectinas, la lectina de unión amanosa, y pueden activar. Pero el mismo lipopolisacárido también puede activar la vía alterna. Ahora, cuando el inmunocomplejo se cataliza C1Q, C1Q, RCS, activa C2, que activa C4, que activa C3, se produce la convertasa de C3, y esta convertasa de C3 cataliza la unión de C3b y C3a, y esto activa el resto de las vías. Por lo tanto, la activación de la vía clásica siempre activa las otras vías. Tanto C3A como C5A o C5B tienen C3B, funciones inflamatorias; C3B tiene funciones opsonización y fagocitosis; C5A, como vimos, activa los mastocitos, y una vez activado C5, se genera el complejo de ataque de membrana, que se le mete el complejo de ataque de membrana es de C5B a C9, que se une al patógeno y le provoca un shock. Por lo tanto, las funciones efectoras del complemento son la quimiotaxis, la activación y fagocitosis, la activación del mastocito con su consecuente participación inflamatoria, como vimos hace un ratito, la depuración de inmunocomplejos, reacción de receptores, en realidad por la activación de receptores para producto del complemento que están, se une a los eritrocitos, y además esto hace que se los coman el sistema
de todas las moléculas de complemento, desde C5b, C6, C7, C8 y C9, que termina formando el poro que genera un shock osmótico en la bacteria. ¿Vamos? Entonces, la defensa frente a los mismos está mediada por reacciones pero la adaptativa puede ser moldeada. Dos tipos de inmunidad adaptativa, como bien dijo Julián, inmunidad humoral y celular. Entonces, en comparación entre la respuesta inmune innata y la adquirida, la innata no requiere exposición previa al patógeno, es inespecífica, está dentro de las barreras inmunes, genera una respuesta inflamatoria, que es la que vimos recién, y la inmunidad adaptativa requiere exposición previa al patógeno, es específica, genera memoria, y hay una inmunidad adaptativa celular y otra humoral que depende básicamente si intervienen linfocitos T, CD4, CD8 o linfocitos B con plasmocitos y generación de anticuerpos. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Bien, Nachito. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Ahí te están poniendo CR1, fagocitosina. No, por ahora preguntas nada. Bien, sigo. Entonces, algo central que tenemos que repasar, algo que estuvimos viendo hasta hace un rato, era qué eran los antígenos, ¿no? Había varias formas de antígenos y varias características de los antígenos. El antígeno, como sabemos, es cualquier estructura, ¿sí?, que pueda ser reconocida por el sistema inmune. Pero aquellos antígenos que desencadenan una respuesta inmune se los conocen como inmunógenos. Y pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Y hay algunas palabras de glosario que tenemos que saber, que es el epitope o determinante antigénico, que es la región activa del antígeno, en este caso del inmunógeno, el carrier y el apteno, algo que vimos la semana pasada, ¿tá? En este caso, el carrier es una molécula transportadora y el apteno es una molécula incapaz de producir una respuesta por sí sola. Hay antígenos timo-dependientes y antígenos timo-independientes. Los antígenos timo-dependientes son aquellos que necesitan para su activación la colaboración del linfocito T y B. O sea, estamos en el linfocito B2 que necesita la activación con su correspondiente TH folicular. Los antígenos timo-independientes son aquellos antígenos que activan linfocitos B1 y de la zona marginal del vaso que no requieren la colaboración para activar y proliferarse. ¿Está? Y las diferencias estructurales que tienen entre estos dos se va a dar básicamente por el tipo de anticuerpos que generen y que conlleve secundariamente la activación celular. Los antígenos recombinantes, como vimos, se producen a través de recombinación genética de ADN que confiere y codifica para una proteína antigénica de interés, y esta secuencia se inserta en un plasmido, que con una bacteria, pongámosle, que se genera un vector y se introduce esto dentro de la bacteria, levaduras, células eucariota, que producen este antígeno recombinante. Esto es lo que se utiliza en la elaboración de vacunas para subunidades. Entonces, aquellas vacunas, dijimos que había vacunas vivas, inactivadas, subunidad o tozoide. Algunas de las subunidades se pueden generar por antígenos recombinantes a través del mecanismo. Los antígenos, entonces, son proteínas, glucoproteínas, que se encuentran en circulación y en secreciones biológicas y son producidas todas por somáticas ante un estímulo antigénico, y acá le podríamos completar, además, que es un estímulo inmunogénico. Son porque neutralizan toxinas y eliminan patógenos. Algunos son específicos, y estos son específicos, son los que son los finales, pero tenés muchos anticuerpos circulantes que son inespecíficos, que son, por ejemplo, los naturales, o algunos de los que se secretan inmediatamente después de producida algún encuentro con algún antígeno.
Hay 5 tipos de anticuerpos, ¿está? Y acá vimos, como decíamos, los naturales son de tipo IgM y polireactivos. A diferencia de acá arriba, que son específicos y se generaron después de la activación del linfocito B específicamente. Por lo tanto, la respuesta primaria y secundaria de anticuerpos, que también va en el mismo gráfico para células B y T de memoria, tiene que ver con el primer contacto con el antígeno y el segundo contacto con el antígeno. Esto se lo es la cinética de anticuerpos, como bien dice Julián, donde tenemos en azul más oscuro la producción de IgM, era anticuerpo que se sintetiza para específico para controlar una infección determinada, y después tiempo se produce, este es el tiempo que pasa, fíjense, entre 15 y 20 días, por lo tanto, desde el punto de vista cinético y de inmunidad, este gráfico es prácticamente todo porque te explica lo que está sucediendo respecto al patrón de respuesta inmune, tanto celular como humoral. ¿Y por qué digo celular? Porque para que vos generes esto, tiene que haber también una diferenciación y una activación y expansión y diferenciación de células T, de linfocitos T, CD4, efectores, tanto en el perfil que requiera como en TH foliculares, por lo tanto, y estos TH foliculares en que activen al linfocito B como colaboración TB. Por lo tanto, la respuesta inmune primaria es más lenta y ante un segundo contacto con un antígeno, como vos ya tenés TH foliculares, B de memoria, plasmocito, todo guardado, en el segundo contacto con un antígeno, la respuesta secundaria requiere de menor dosis de antígeno, requiere menos cantidad y rápidamente dispara y resuelve. Es como que ya está sensibilizado. Por lo tanto, esa sensibilización se adquiere entre las 3 y las 6 semanas. ¿Está claro esto? Sigo. A modo de recuerdo, entonces, como dijimos con los chicos, había la estructura consiste en una molécula que tiene 4 cadenas, 2 cadenas liganas, 2 cadenas pesadas, una porción FAB y una porción FC, el rol de unión al antígeno y un fragmento constante que es de unión al receptor. Hay 5 de anticuerpos. El dominante es el IgG, es el más común en sangre periférica. El menos común de todos es el IgD, casi no hay en sangre periférica. Este se encuentra casi exclusivamente en el receptor del linfocito B virgen y activa basófilos y mastocitos. Un linfocito B se activa, pierde el IgD y tiene predominantemente IgM como receptor de la célula B. Puede ser secretada. ¿Hola? Nacho, sí. Discúlpame, acá te están preguntando una pregunta. ¿A cada reactivación ocurre hipermutación somática? Así cuanto más contactos y reactivación de memoria, más específica esa queda. Repetímela, a ver. Básicamente sería si cada vez que se activa un linfocito de hipermutación somática. Es decir, una célula ya comprometida que se vuelve a activar. ¿Estos procesos de hipermutación somática? No. Sucede una vez sola la hipermutación somática. ¿Se entendió, Víctor? Perfecto, seguimos. Y depende básicamente del antígeno por el cual fue
el antígeno y el contexto por el cual fue estimulado. Obviamente en el órgano linfoide asociado a mucosas, en el contexto, en el órgano linfoide a mucosas se genera predominantemente IgA. La IgA que está en las secreciones mucosas es dimérica, pero la IgA que está en sangre periférica es monomérica. Y no existe una relación directa entre la IgA dimérica de la mucosa y la sérica que se encuentra en sangre periférica. Para el resto sí hay una relación bastante clara, pero que queden esas cosas correctas. Por lo tanto, las características propias de cada anticuerpo las pueden leer. Es importante saber que la M es, como digo, la primera que se genera en el anticuerpo, la G es la segunda, esta es la más predominante, esta se relaciona básicamente con respuesta antiparasitaria, activación de mastocitos, inflamación y alergias. La IgD es presente en los linfocitos B vírgenes, como primer contacto, es el primer receptor del linfocito B virgen, y en mucosa o casi exclusivamente, y se genera particularmente su secreción en ese tejido. Por lo tanto, los anticuerpos vinculan al antígeno con otros componentes del sistema inmune. Por lo tanto, hay algo que se conoce como funciones efectoras de los anticuerpos, como dijimos. ¿Cuáles son las funciones del complemento? Bueno, los anticuerpos tienen también funciones efectoras. Y esas funciones efectoras de los anticuerpos dependen tanto de la porción FAB como de la porción FC. ¿Y de qué dependen? Dependen del tipo de antígeno que unan. ¿Por qué? Porque pueden unirse tanto un antígeno, dependiendo de la concentración de anticuerpo, a un antígeno, a un microorganismo, como a otros receptores, bloqueando acciones inflamatorias. ¿Está? Por lo tanto, las funciones efectoras de los anticuerpos se pueden resumir como la neutralización de microorganismos y toxinas, la opsonización y activación de la fagocitosis de los microorganismos que están llevando, pueden generar toxicidad celular dependiente de anticuerpos, pueden conducir a la lisis de microorganismos, pueden generar la fagocitosis de microorganismos opsonizados por completo, pueden generar inflamación y activación del complemento. Y esto, ¿a qué les hace acordar las funciones efectoras de los anticuerpos? ¿Alguno se acuerda? ¿A qué les hacen acordar estas funciones de los anticuerpos? A la función del Dentro de lo... Y en relación a eso, ¿con qué? Lucila. Con C3B, C3A. Lucila, quería hablar Lucila. A esto es cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan? En los mecanismos de hipersensibilidad, la hipersensibilidad, que son funciones efectoras del sistema inmune en relación a la actividad lítica que tiene el sistema inmune, o la actividad, más que lítica, la actividad funcional, que puede ser normal o patogénica. Esta es la diferencia central que existe entre los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3, donde la actividad en las dos intervienen el complemento y los anticuerpos a través de inmunocomplejos que generan citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en la de tipo 2, y en la de tipo 3, activación de complemento y lisis, o básicamente fagocitosis del inmunocomplejo mediada por C3B. ¿Está? Esta es la explicación de hipersensibilidad de tipo 2 y 3. Entonces, bueno, ya vimos entonces que el procesamiento antigénico viene a través de lo que sería la actividad de la respuesta inmune adquirida, requiere sistema inmune, las tres: reconocer, responder y resolver. Para esto procesamos los antígenos y se genere memoria. La memoria, como dijimos, es específica, es inducida en la respuesta inmune adaptativa. El proceso
el procesamiento antigénico y la presentación en contexto de complejo mayor de histocompatibilidad dentro de lo que tenemos la vía que se genera a través del MHC de clase 1 o MHC de clase 2, que van a activar CD4 o CD8. Por lo tanto, si yo te pongo un CD4, vos me tenés que responder acá abajo con un MHC de clase 2, y si yo te pongo un CD8, vos me tenés que poner acá un MHC de clase 1. O si te pongo un MHC de clase 1, acá lo que me tendrías que poner, además de la CD8, es una célula natural killer, porque básicamente lo que sensan las células natural killer son el patrón, el control del self, de lo propio que es expresado a través del... Por lo tanto, la presentación antigénica ocurre ¿dónde? En el órgano linfático secundario. La entrada del antígeno se produce en el tejido linfoide, en el asociado a mucosas o en la periferia, pero la presentación y activación, y en segundo lugar, contener o tratar de contener anomalías. Como sabemos, la célula dendrítica procesa los antígenos, activa los linfocitos T, los linfocitos se activan y se expanden. Una vez que se expanden y se genera un clon de células, se puede generar un clon de células autorreactivas, y si yo ese clon de células no tengo adecuadamente, puedo generar una enfermedad autoinmune. Estos linfocitos T que se activaron, se diferenciaron, se expandieron de forma activa, van a salir algunos como células T efectoras a sangre periférica y se van a dirigir a la zona donde se produce el foco inflamatorio a través de migración de señales, porque esas señales que se generan en el foco van a ser constitutivas como integrinas o selectinas o quemoquinas que van a hacer migrar a ese linfocito T a ese lugar puntual. La presentación de MHC de clase 1, recordemos que era por vía citosólica, y la de MHC de clase 2 por vía endocítica. Por lo tanto, en este presentamos predominantemente antígenos o patógenos que se encuentran naturalmente en el citosol, y aquí patógenos o antígenos que son predominantemente extracelulares. Por lo tanto, pero hay algo que es presentación cruzada, y la presentación cruzada se genera para todas las situaciones porque necesito activar CD4 siempre de cualquier forma. El esquema de herencia de moléculas de HLA se relaciona no solo con la forma de activación del sistema inmune, sino también puede tener relaciones en esta activación del sistema inmune con ciertas enfermedades. Y hay una función fundamental que tiene el sistema de HLA, que además es familia. Por lo tanto, yo puedo saber quién es tu familia estudiándote las moléculas, los polimorfismos de HLA. Dentro del HLA se confiere, dentro de los haplotipos del HLA, el rasgo familiar. ¿Está? Y es por eso que el HLA se utiliza para trasplantes, porque yo puedo, a través de líneas de herencia, saber si vos tenés alguna compatibilidad posible para un trasplante. ¿Está? La herencia es codominante. Los antígenos necesitas ambos de padre y madre se expresan. Esto significa la codominancia, que se expresan ambos genes. Normalmente, para otras situaciones, los genes se heredan. La tolerancia inmune es central para discriminar lo propio y lo no propio, y para esto participan las moléculas de HLA de clase 1, porque el TCR reconoce al complejo péptido MHC a través de linfocitos T en el timo, dentro de lo que es la tolerancia central, y para esto, como sabemos, la selección tímica de linfocitos T, que se reconocen y seccionan linfocitos T CD4 o CD8, van a reconocer primero en la corteza y después en la médula, sección positiva, y en la médula, sección negativa,
En la selección positiva, lo que reconocemos básicamente es a los linfocitos T que tengan TCRs adecuados. A los linfocitos T que tengan TCRs normales van a seleccionarse positivamente linfocitos T que no tengan receptores normales, se van a morir por negligencia. Los que tienen receptores normales, adecuados, o sea que están bien formados, van a ser positiva, y a aquellos, esto acuérdense que era en la corteza y esto pasa en la médula. Y aquellos receptores que reconocen mucho, que son muy fuertes, que tienen una selección muy fuerte por el antígeno, van a morir por selección negativa. Genera selección negativa, edición del receptor, a ver si lo puedo rescatar, o de lesión clonal y anergia, y estos son los que salen al órgano, a periferia, y van a encontrarse con el antígeno. En el órgano linfático secundario o en las mucosas, una vez que se encuentran con su agonista o con su antígeno, se va a generar el mecanismo de tolerancia periférica. Por lo tanto, la mayoría de precursores linfoides que expresan TCRs inapropiados mueren, y en este contexto, un muy bajo porcentaje de linfocitos sobreviven y emigran adecuadamente. Entonces, la tolerancia central se encarga de discriminar entre la eliminación y la preservación de linfocitos T efectores y reguladores. Es un mecanismo adicional. ¿Por qué? Porque es un mecanismo adicional de tolerancia para evitar que es lo que ocurren en periferia. Por lo tanto, emigran del timo linfocitos T maduros, cuyo TCR reconoce métodos propios. Para eso, el mecanismo de control va a estar dado en la periferia. La discriminación entre lo propio y lo no propio en los linfocitos B va a estar dado dentro del órgano linfático primario, que es medular, linfocitos B, atravesando básicamente los mismos tipos de selección a través del BCR que tiene el linfocito T. A modo de resumen, por lo tanto, a modo de resumen, tenemos tolerancia central para linfocitos T del timo y para linfocitos B de la médula ósea, y tolerancia periférica para todos en los asociados a mucosa, donde el rol de la maduración de linfocitos T y B es generación de linfocitos maduros, que en este lugar es donde se encuentran con su antígeno, y a través de el control periférico que evita la tolerancia periférica, se eliminan células autorreactivas y persisten solo aquellos clones de células que no son autorreactivos y conocen adecuadamente al antígeno para el cual han sido activados. Por lo tanto, los linfocitos, la tolerancia central utiliza lesión clonal y edición del receptor, y la tolerancia periférica utiliza anergia por falta de o ignorancia por baja afinidad al antígeno, y los linfocitos T tienen la tolerancia central, se desarrolla por lesión clonal en la selección positiva. Aquellos que tienen un adecuado TCR, el resto muere por negligencia o por edición del receptor, y en todos los casos, tanto en tolerancia central como periférica, aquellos T que tengan un TCR no adecuado y no se eliminó y no se editó adecuadamente, van a entrar en anergia, van a entrar en ignorancia o en supresión por células T reguladores. La anergia quiere decir para ambos que faltan moléculas coestimulatorias o señales que le permitan sobrevida. La ignorancia es porque no reconoce adecuadamente a ese antígeno, y en el caso que lo reconozca demasiado,
la célula T reguladora por contacto, por secreción, inhibe para que no se diferencie más y muera por apoptosis. Bueno, acá tenemos un resumen general de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, después lo pueden leer, y las diferentes decisiones o funciones importantes que tienen tanto linfocitos T y B a modo de resumen. ¿Cómo están hasta acá? Porque sé que falta, no sé cuánto falta realmente, pero ya es un poco tarde. Así que a los que se quieran ir, les damos el saludo y los saludamos. Ya les digo cuánto queda. Te están poniendo que vienen bien, joya, todo por ahora. Así que es bastante lo que falta. Yo si lo que falta se los grabo y después se los comparto en audio como quieran. Porque yo no sé si la parte que viene va a ir más rápido o más lento. Pero bueno, un rato porque ya después me puedo quedar, ya después me tengo que ir. ¿Está bien? Nacho, creo que no sé qué nos queda de inmunidad. Bueno, ¿me están viendo la pantalla ustedes o no, Juli? Sí, tenemos la pantalla. Bueno. Bueno, esto sería a partir de acá, entonces. Vendría después lo que serían las estrategias que utiliza la inmunidad innata y adaptativa a modo de resumen. La inmunidad innata como definición central o receptor central, y para que quede, tiene la misma célula, puede tener varios receptores de reconocimiento de patrones, por lo tanto, en un grupo concentrado y quito de células, que tiene un montón de cosas. En cambio, la inmunidad adaptativa, poquitas células con poquitos receptores pueden generar una infinidad global de repertorio de linfocitos y receptores como antígenos requeramos. Por lo tanto, esto se lo llama amplio repertorio y a esto el repertorio es estrecho y el repertorio es muy grande, infinito. El reconocimiento técnico a través de, activación, proliferación y diferenciación, cómo llegan, esto ya lo vimos. Acá son las señales, acá dejamos las señales señal 1 y señal 2, la activación de linfocitos B y T, y agregamos las moléculas coestimuladoras y la importancia de las moléculas coestimuladoras para la activación celular, las etapas de la activación celular, la diferenciación linfocitaria requiere los factores que pueden influir en la diferenciación linfocitaria de los linfocitos T son el lugar, las moléculas estimuladoras implicadas y las interacciones celulares específicas, la densidad de péptido y la afinidad de la unión, las células presentadoras de antígeno y la citosina que producen citocinas, a esto lo llamamos señal 3, el perfil de citocinas y el tipo de citosina que produce la célula presentadora de antígeno es lo que conocemos como señal 3. Por lo tanto, a la señal 1 es la entrada por el THC, la señal 2, las moléculas coestimuladoras, y la señal 3 son las citoquinas que se generan en el entorno de activación, que generan un perfil efector en esa célula TH4, CD4. Por lo tanto, entre las etapas de activación, el rol central que tiene la activación de moléculas efectoras son las citocinas. Las citocinas son las que tienen el rol central en la diferenciación de las moléculas T efectoras. Como podemos ver aquí, entonces, este es un resumen muy lindo. Todos
estos power, todas estas fotos que les estoy dando, son un resumen de todo lo que han tenido hasta acá en todas las clases que han visto hasta acá. Yo después, si quieren, se los paso, no sé si hoy, porque tengo cosas que hacer, y no sé si les va a servir ahora como para tenerlo. De última, Juli, te lo paso a vos, y si se lo podés pasar en PDF a los chicos, se lo pasás para que lo miren. Dentro de lo que son las funciones efectoras de todas las funciones de CDH, están todos cargados, claro, estuvieron, esto lo fueron viendo. Las TH2, las células T reguladoras, los tipos que hay, la forma de acción. Bueno, esta diapo es espectacular en base a través de una célula TSD virgen, cómo se pueden, y la renovación de células STEM de memoria, se pueden ir generando vectores tantos como necesite. Esta diapositiva es importantísima. Esto me lo preguntó Víctor, creo, hoy. La maduración de la afinidad de linfocitos B tiene lugar en el seno germinal, en los órganos linfoides secundarios. A lo que el linfocito B sufra cambio de lugar al linfocito B de memoria, larga vida media y afinidad madura, que a su vez genera plasmocitos de larga vida media. Los fenómenos evolutivos se producen a causa de interacción compleja entre el linfocito B y el T cooperador CD4, que es el H folicular, y los fenómenos que se dan luego de esta interacción son la proliferación clonal, la hipermutación somática de la región variable del BCR, la adaptación del receptor, el cambio de isotipo, la maduración de la afinidad y la selección positiva de aquel BCR que reconoce activamente que está bien formado y que no es autorreactivo. Las células de memorias entonces se pueden activar por la estimulación del BCR, el antígeno propio, en respuesta a la estimulación de receptor, reconocimiento de patrones por citocinas, por estimulación o doble estándar. Esto se conoce como doble estándar. La activación de células B de memoria por el B estándar, sintetizado y explicado en este gráfico que es espectacular. Esto es cómo se forma un centro germinal y cuál es la zona de la activación del centro germinal, la permutación somática y la generación de células B de memoria, células B maduras y plasmocitos o plasmoblastos. En este resumen entonces tenemos el linfocito B virgen, la célula B de memoria, cómo cambió, hizo la supermutación somática con cambio de isotipo y cómo se diferenció un plasmocito, secretor de anticuerpos, y acá lo que nos faltaría sería entonces el rol de hacer células B plastos de larga vida media. ¿Vamos? La respuesta inmune. ¿Les puedo hacer una preguntita a los chicos? Vale. ¿Alguno de ustedes se asienta en esos campitos de vida media larga? Porque no están en circulación. Tienen que encontrar un nicho muy específico que posea un entorno de citocinas que sea viable para su sobrevida, y desde ahí van a ir sintetizando y liberando anticuerpos en la circulación. ¿Cuál es ese lugar? El que me lo diga, bien, perfecto. Bueno, lo saben. ¿Qué más le podemos decir, Nacho? Bien, en la médula ósea, perfecto. Principalmente. Bien, y ese es el concepto de homing. ¿Dónde más hay homing o patrones de asentamiento? Eso se los preguntamos una vez en Instagram y nadie nos lo contestó. Cosas, bien. ¿Dónde más? En todas las mucosas. Bien, perfecto. También en la piel y en los ganglios cervicales. Bien, eso es, no sé si es súper relevante, pero es un dato que está bueno saber. Y está determinado principalmente por la célula dendrítica, bien, que imparte ciertos patrones a los linfocitos una vez ha sido estimulada gracias a la acción de vitaminas como la A o la D. Pero eso ya es demasiado fino, así que no me den mucha bola. Yo creo que ahí ya está prácticamente todo, Nacho. Quedaría un poquito de sensibilidad. Y bueno, si quieren, esto lo tienen, yo después si quieren en algún momento se los paso, pero está
todo, creo que lo hemos subido todo a Campus, esto creo que está todo en Campus. Lo que hice fue hacerle un resumen de cosas importantes, obviamente es mucho. Acá le voy pasando lo que puse de... esta pregunta me la hacen siempre, ¿por qué los patógenos de mucosas no activan las señales inflamatorias? Así que bueno, con eso los dejo. Espero que les sea útil, que les vaya bien mañana, les deseo mucha suerte, que tengan, es para, la idea de lo de mañana es básicamente solidificar y ayudarlos en lo que han ido leyendo, y si les va mal y se sienten que les fue para el culo y no entendieron nada, está bueno también porque van a saber dónde mejorar su lectura. Nosotros también vamos a saber dónde ayudarlos, y nos queda un montón de tiempo por delante, nos queda junio, julio y agosto. 3 meses para mejorar lo que les falta. Así que les mando un abrazo, espero que les sirva y que les vaya muy bien mañana. Que tengan buen fin de. Recuerden que son 150 minutos, que lean las preguntas, se pueden juntar, la pueden hacer en grupo, la pueden hacer con el libro abierto. La idea es que razonen las preguntas, ¿está bien? Que las piensen, pueden consultarse entre ustedes. Yo no tengo drama con eso, la verdad, porque lo que quiero es que lo piensen, ¿está? Dura 2 horas y media. Dura 2 horas y media el examen. Pero una vez que empiezan el examen, lo tienen que terminar. O sea, el examen va a estar activo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero una vez que empiezan, lo tienen que terminar. Si no, si lo dejan por la mitad, queda como que contestaron la mitad. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Ahí veo los comentarios de que les gustó. Me alegro mucho. Así que bueno, espero que venga bien. Y lamento mucho que se haya hecho tan largo. Después le paso a Juli el PowerPoint, si lo puede pasar a PDF, y se los pone ahí en el campus. ¿Está bien? Dale, Nacho.